Como cristianos, no estamos llamados a seguir las máximas, las enseñanzas, enunciados, teorías de los... Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Muy buenas tardes, el Señor le bendiga a cada uno abundantemente. Le damos la bienvenida para aquellos que nos sintonizan por primera vez y también aquellos que nos han seguido a través de este estudio que hemos estado realizando a partir de la semana pasada, cuando comenzamos a ver en la Biblia algunos argumentos que se esgrimen hoy en día para defender lo indefendible, para defender lo que son los enunciados humanos y que muchas veces son puestos por encima de la palabra de Dios. Vamos a inclinar el rostro para orar y si usted puede en su hogar y puede postrarse, pues también lo puede hacer. Vamos a invocar la presencia de Dios a través de los méritos de Cristo. Oremos. Amante y buen Padre, te agradecemos por la oportunidad, por el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra una vez más. Señor, pero sabemos que estudiar la Biblia es inútil a menos que nuestro Maestro, el Espíritu Santo, venga a enseñarnos y a dirigirnos a toda la verdad como Cristo nos prometió. Padre bueno, por favor envíalo. Envía a la tercera persona de la deidad para que Él nos ayude a entender. Y luego que entendamos, nos ayude, Señor, que nos dé la determinación de obedecer. Y podamos también comunicar a otros esta preciosa luz. Te lo rogamos, Señor, y te damos las gracias por escucharnos. No por merecerlo, sino en el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, en nuestra grabación anterior, nuestro estudio anterior, estuvimos estudiando especialmente el punto que se encuentra en Colosenses capítulo 2, del 14 al 16. No nos vamos a detener en esto. Estábamos estudiando ayer acerca de la ley clavada en la cruz. Estuvimos estudiando estos versículos y, como dijimos, estudiando los versículos con su contexto correspondiente. De modo tal que vamos a hacer lo mismo hoy. Vamos a estudiar otros versículos según el tiempo nos lo permita. Vamos a tratar de ver lo más que se pueda. Así es que, en honor al tiempo, vamos rapidito a ver nuestra primera imagen que nos está hablando de ese versículo que se usa como un argumento hoy en día de que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y qué es lo que dice el apóstol? Bueno, como aparece en pantalla, si fuera verdad que la gracia nos exime de guardar el sábado, entonces nos exime también de guardar todos los demás 9 mandamientos. Si usted habla con un hermano de cualquier denominación religiosa prácticamente, y usted le dice que la ley de Dios está vigente, dice no, la ley fue clavada en la cruz.
No, es que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, si usted le pregunta si podemos violar cualquiera de los 9 mandamientos, él va a decir que no, que hay que respetar esos mandamientos. Entonces, bien, el mismo Dios que dijo no matarás, también dijo guardarás el sábado como día de reposo, como santo para Jehová tu Dios. Entonces, Dios no puede hacer acepción entre un mandamiento y otro. Vamos a regresar a nuestra imagen y ver entonces lo que tenemos acá. Observamos que las congregaciones cristianas enseñan que aquellos 9 mandamientos deben ser obedecidos y reconocen el hecho de la obediencia como prueba de la salvación lograda por la gracia. Entonces, si vamos a obedecer 9, debemos obedecer 10. Y si vamos a desobedecer 1, estamos desobedeciendo los 10. Así lo explica la Biblia y así lo veremos en su momento. De manera que concluimos que estar bajo la gracia no es vivir con autorización para pisotear, para desobedecer la ley de Dios, sino recibir el poder divino que nos habilita para obedecerla. Porque la paga del pecado es la muerte. Y como vimos anoche en nuestro estudio anterior, cuando Cristo me encontró a mí, me encontró muerto en delitos y pecados. Yo merecía la muerte. Él me regaló a mí su justicia, me regaló su gracia salvadora. Y como yo era violador de la ley, Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es transgresión de la ley. Como yo era violador de la ley, Cristo me encontró a mí muerto en delito y pecado. Entonces Él, en vez de matarme, que era lo que yo merecía, me dio vida a través de su sacrificio. Me dio una gracia, me dio una segunda oportunidad de gracia. Así es que yo estoy bajo la gracia, no bajo la ley. Porque si yo estuviera bajo la ley, es que yo estuviera violando la ley y me cae el peso de la ley, me cae encima. El peso de la ley me aplasta. Así como Cristo tuvo que ser aplastado por el pecado que yo había cometido. Estar bajo la gracia es recibir una segunda oportunidad de vida. Porque el pecado me separó del Padre y ahora viene Cristo, el puente, el sumo pontífice, y me une, como estábamos leyendo en el tiempo del culto. Dice, Cristo nos reconcilió con el Padre por sí mismo. Así es que estar bajo la ley significa estar violando la ley. Y estar bajo la gracia significa haber recibido una nueva oportunidad a través de Cristo. Él es el único camino a la salvación y el único camino al Padre. Entonces, los cristianos, todos, deberíamos estar bajo la gracia y no bajo la ley, porque estar bajo la ley es violar la ley. Próxima imagen, tenemos algo más acerca de este punto. Dice acá, el que vive bajo la gracia es el que ha aceptado el perdón de los pecados por la fe en el sacrificio de Cristo y ha recibido ese perdón sin pagar o realizar alguna obra especial. El perdón es gratuito, es decir, de gracia. Estar bajo la gracia es haber recibido el perdón de mis pecados, haber recibido la gracia de Cristo. Algo más que podemos ver acá en nuestra imagen. Viene al caso la pregunta del apóstol Pablo que él mismo contesta. Romanos 6, versículos 1 y 2 dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él mismo responde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El mismo Pablo responde, ¿perseveraremos en violar la ley
para que abunde la gracia. Es decir, si yo consiento en perseverar en el pecado, esto significa que yo constantemente estaría entonces sacrificando a Cristo nuevamente. Porque el único pecado, el único sacrificio por el pecado que es válido es el de Cristo. Y si yo consiento en perseverar en el pecado, tengo que estar matando de constante a Cristo para que me perdone y perdone y perdone. Y según lo que dice Pablo en Hebreos capítulo 10, el que ya ha conocido la verdad y persiste en pecar, ya no queda sacrificio, sino una horrorosa y hervor expectación de juicio. Espero que los hermanos que nos estén mirando no perseveren en el pecado. Y el pecado es transgresión de la ley. La imagen, regresamos a ella una vez más. Vale decir que el perdón recibido por gracia no nos es dado para que sigamos pecando. Ya no vivimos para pecar y hemos muerto al pecado. Entonces entendamos lo que significa bajo la ley, porque muchas veces la persona lo dice en una forma irreflexiva. Note ahora lo que dice el versículo 15 de Romanos 6. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y vuelve y responde, en ninguna manera. Y mire cómo Pablo establece una conexión entre pecar y transgredir la ley. Dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley? Entonces, ¿qué es pecar? Estar bajo la ley. ¿Me están entendiendo? Pecar es estar bajo la ley. Hermanos, por favor, entiendan lo que nos están mirando o escuchando. Entiendan, pecar es transgredir la ley. El apóstol Pablo dice, ¿pecaremos nosotros? Y él dice, en ninguna manera. Próxima imagen. Vamos a ver entonces. Según la Biblia, ¿qué es pecar? Transgredir la ley según 1 de Juan 3:4. ¿De qué ley nos habla la Biblia? ¿De qué ley me está hablando el apóstol Pablo? Mire lo que dice Romanos 7:7. ¿Qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? Para muchos hermanos cristianos, la ley es pecado, porque no quieren obedecer la ley de Dios. Y Pablo dice, en ninguna manera, porque yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Ahora bien, ¿de qué ley me está hablando Pablo? De los 10 mandamientos. Éxodo 20, del versículo 1 al 17. Hermanos, ¿cómo nosotros le hemos entregado nuestro libre albedrío, nuestro raciocinio a los predicadores modernos? No digo que todos, pero muchos son guiados por Satanás para guiar a la gente a la rebelión. Y hay hermanos que siguiendo las enseñanzas de sus pastores se han hecho expertos en defender la tradición por encima de la Biblia. Y déjeme decirle que no todos lograrán despertar de ese letargo y se les va a hacer muy tarde. Sigue diciendo la cita. Regresamos a nuestra imagen. No codiciarás es el 10º mandamiento de la ley de Dios. De manera que si estamos muertos al pecado, significa que por la gracia de Dios en Cristo ya no vivimos pecando voluntariamente. Pecar voluntariamente es muy diferente a cometer un error del cual usted se arrepiente y pide perdón, pero usted no consiente en pecar, ¿sí? Así que el apóstol Pablo
supo que la codicia era pecado por la ley y la abandonó. Dice Pablo, yo ya no codicio, porque la ley dice, no codiciarás. Luego dice, podemos saber que la idolatría es pecado, porque así lo indica el segundo mandamiento. Matar es pecado, porque lo indica el sexto mandamiento. El no santificar el sábado también es pecado, porque lo dice el cuarto mandamiento. Ahora bien, lo mismo podríamos decir con cada uno de todos los mandamientos. Y veamos entonces por qué. Concluimos que vivir bajo la gracia no solamente es recibir el perdón gratuito de nuestros pecados o desobediencia a la ley de Dios, sino que también es recibir el poder de su gracia para vivir una nueva vida. Dice el Señor, 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, bien, el apóstol Pablo es muy claro con respecto a esto. Y él nos deja dicho que no debemos perseverar en el pecado, lo cual es transgresión de la ley. Tenemos acá otra razón que la gente usa, es que no somos justificados por las obras de la ley, según lo que dice Romanos 3:20 y Gálatas 2:16. Y en eso estamos 100% de acuerdo. Ningún ser humano es justificado por las obras de la ley. Y yo pienso que ninguno de los que estamos acá asume en su mente que en algún momento seamos justificados por las obras de la ley. De lo contrario, el sacrificio de Cristo estaría de más. Es verdad que somos justificados por la fe y no por las obras de la ley, porque la ley de Dios no tiene recursos para justificar a nadie. La ley simplemente señala su pecado. Ahora, el único propósito de la ley es señalar lo que es pecado o contrario a la voluntad de Dios. Nada más. Nada más. Por ejemplo, si usted es detenido porque violó una ley de tránsito y el policía de tránsito lo detiene, le da una multa, un papel con una multa. ¿Por qué? Porque la ley dice que usted iba a 15 millas por encima del límite de velocidad. Lo detienen y tiene una multa. Hasta ahí llega la ley. La ley le muestra que usted la violó. Ahora, cuando usted va a corte, el juez decide si usted es culpable o inocente. Está en su mano darle la libertad o hacerlo pagar la multa requerida por el policía de tránsito. Es exactamente igual con la ley de Dios. La ley le dice a usted que se pasó del límite, pecó. Y cuando esa ley es llevada donde el juez dice, bueno, es cierto, él pecó, pero yo voy a pagar su deuda. Porque según lo que dice Juan 5 y versículo 22, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Entonces, cuando la ley me lleva a mí como reo, merecedor de la muerte, el Señor Jesús dice, no, yo voy a pagar por él. Y esos fueron los pagareces que estudiamos anoche, de la ley clavada, supuestamente clavada en la cruz. Así es que regresamos a nuestra imagen, esperando que todo esté entendido hasta ahora. Si robamos, pecamos, porque la ley de Dios dice, no hurtarás. Nuestros robos no se justifican porque dejemos de robar, o porque seamos generosos, o porque hagamos lo que la ley de Dios dice. Y me explico para que no quedemos confundidos con esto. Una pregunta. ¿Quién es justo delante de Dios? ¿El que roba o el que no roba?
ninguno de los dos es justo. Ninguno de los dos es justo. Porque nosotros somos justos por la justicia de Cristo. El que roba no puede ser justo. Y el que no roba tampoco es, porque necesita la justicia salvadora de Cristo. Es decir, que la ley no puede justificarme a mí. La ley me dice, usted es un pecador y merece la muerte. Punto. Y ahí estamos 100% de acuerdo. Ahora, pregunta. Como el policía de tránsito no me puede condenar, simplemente me pone la multa por la violación, ¿será que yo le voy a pasar a él por encima y voy a hacer lo que me plazca a mí? Yo tengo que obedecer la ley, porque más adelante me va a detener otro policía y me va a dar otra multa. Entonces, ¿en cabeza de quién puede caber que yo tengo una licencia para violar la ley de Dios porque yo no soy justificado por las obras de la ley? Eso es cierto. Pero acabamos de leer en Romanos lo que dice el apóstol Pablo: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, dice Pablo. Entonces, yo no soy justificado por las obras de la ley, porque a mí me justifica una persona, no una ley. Se llama Cristo. Regresamos a nuestra imagen. Borrar las culpas. Esta es la definición secular del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Define la palabra, el verbo expiar. Dice: borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. Aún el diccionario secular reconoce que se necesita un sacrificio para expiar mis penas. Entonces, una pregunta: ¿será que la ley puede hacer ese sacrificio por mí? Lo hizo una persona, Cristo Jesús se llama, el Hijo de Dios, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios omnipotente, Dios eterno, príncipe de paz, la raíz de David, la estrella de la mañana, el sol de justicia, no la ley. La ley no me salva ni me justifica. Cristo me salva y me justifica. Ahora, por amor a Cristo, ¿qué hacemos? Si me amad, guarda mis mandamientos. Por amor a Él. Y fíjese usted lo que hace Dios con nosotros. Lo mismo que hizo con Israel desde Egipto hacia afuera. Primero les dio la salvación y luego les dio la ley. El Señor primero le muestra su amor salvándolo y luego le enseña a guardar la ley. Y los hermanos miran la ley como una carga gravosa. El guardar la ley es parte de mi amor al que me salvó. Y me salvó sin ninguna garantía, porque Él me entregó la ley, pero no me obligó a guardarla. Continuamos en nuestra imagen. Santiago compara la ley de Dios con un espejo. Y para mí, hermano, este es uno de los versículos más maravillosos que hay en toda la Biblia. Este es un solo versículo. Dice Santiago 1, 22 al 25. Y nos vamos a detener en una parte de ello. Dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿qué? Bienaventurado en todo lo que hace. Ahora, a mí me gustaría detenerme un momentito en el versículo 25 de Santiago para ver un poco más detenido lo que Santiago nos está diciendo
en cuanto a esto. Mire las expresiones que usa Santiago en el capítulo 1, versículo 25, en un solo versículo. Y yo quisiera que mis hermanos que nos están mirando u oyendo en esta hora, tomen la Biblia, ábranla en este versículo, para ver si podemos llegar a la misma conclusión. Mire lo que dice Santiago acerca de los 10 mandamientos. Número 1, le llama ¿cómo? Perfecta ley. Perfecta ley. Ahora, ¿será que Dios necesita cambiar o abolir una ley que es perfecta? Yo no entiendo el razonamiento cristiano de hoy. Dice Santiago que la ley es perfecta y aún Dios la va a cambiar o a abolir o a quitar una parte y a dejar otra. Entonces tendríamos un gran problema con Dios o con la Biblia o con los dos. Vamos a ver cómo le llama Santiago a la ley. El punto número 2 le llama la ley de la libertad. Bueno, Jesucristo me dice a mí, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿cómo puedo yo ser libre violando la ley de Dios? Y Santiago me dice que la ley me da ¿qué cosa? Libertad. Y Juan me dice que donde hay temor, no hay amor. Porque por el temor se entiende que la obediencia, el amor, no ha sido perfeccionado. Y el amor se refleja a través de ¿qué? De la obediencia. Obediencia. Si me amas, obedéceme. Obedéceme. Y Santiago dice que esa es la ley de la libertad. Ahora bien, si a usted le pusieron esa multa, el policía de tránsito, pero él se equivocó y usted está guardando la ley, no la ha violado, sino que el hombre de pronto la máquina le falló o él antojadizamente le puso una multa sin justificación, pero usted va a juicio y el juez es justo, ¿qué pasa? ¿Le da prisión o libertad? Libertad porque obedece la ley. Y nadie puede decir que es libre en Cristo violando sus mandamientos. Porque lo que yo encuentro en la Biblia es que tengo libertad si obedezco. ¿Cómo se sentía usted cuando niño si había hecho alguna travesura y de pronto mamá o papá lo llamaba? ¿Sentía alegría o sentía temor? ¿Qué sintió Adán cuando Dios fue al Edén después de haber pecado? Temor y se escondió. Porque como dice Juan, cuando hay temor, no hay amor. Porque el amor se muestra en la obediencia. ¿Entendemos esto? Vamos a regresar a nuestra imagen y vamos a ver cómo más le llama Santiago a la ley. Dice que debemos perseverar en ella. ¿Cómo vamos a perseverar en la ley si fue clavada en la cruz? ¿Cómo vamos a perseverar en la ley si no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia y tenemos una licencia para violar la ley como yo quiera? Entonces, dice Santiago, dice el Espíritu Santo a la iglesia que debemos perseverar en ella. ¿Y qué más dice? Dice que no debemos olvidarnos de ella. Mire el énfasis que hace en un solo versículo. Es perfecta, me da libertad, debo perseverar en guardarla y no debo olvidarme de ella. Y luego me dice, debemos ser hacedores de ella, hacedores de la ley. Dice hacedores de la obra, dice el versículo. Pero ahora, como resultado de los 5 primeros puntos, ¿cuál vendrá? ¿Qué vendrá como resultado? Dice, seremos bienaventurados en lo que hagamos. Entonces, ¿hay garantía de bendición bajo la obediencia? Gloria a Dios. El desobediente está
está contristando el Espíritu Santo. Está a merced del enemigo. Porque el transgresor insensible, que no siente dolor por su pecado, por transgredir la ley de Dios, está a merced del enemigo. Regresamos a nuestra imagen. Tenemos a ver un poquito más acerca del tema. Ok. El mismo Santiago dice: cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto. Y vamos a referirnos ahora al talón de Aquiles, a la piedrita en el zapato de los hermanos cristianos de hoy, a ese clavito que se le sale, que le está hincando el pie. Yo me acuerdo cuando yo era niño que uno de mis tíos nos visitaba, el que más nos visitaba, y cada vez que se iba a sentar en el mueble pegaba la cabeza con un adorno de yeso que había en la pared ahí. ¡Pam! Eso era como una ley inquebrantable. Siempre se golpeaba la cabeza con un adorno de yeso que quedaba encima del mueble, y esa era la molestia de él. Siempre iba a golpearse la cabeza ahí y siempre se sentaba en el mismo sitio, ¿sí? Y así parece con los hermanos cristianos de hoy. El cuarto mandamiento, especialmente el cuarto mandamiento, el único mandamiento de toda la Biblia que reconoce a Dios como el creador, Señor, creador, sostenedor de todo lo que existe, cielos y tierra. Precisamente ese es el que el diablo más ataca. Óigame, mis hermanos cristianos, ¿ustedes no se dan cuenta que le están haciendo el jueguito a Satanás? ¿No se dan cuenta que el diablo odia solamente la idea de que él es una criatura que salió de la mano de Dios y que Dios le tiene a él sus días contados y que cuando le llegue la horita lo va a destruir? Hermanos, volvamos a la Biblia y dejemos el catolicismo cristiano que tantos hermanos y pastores hoy practican. Porque anoche dijimos que esa es la observancia del domingo, es un hijo del papado, de la Iglesia Católica. Y hay millones de cristianos evangélicos que se ufanan en decir que salieron del catolicismo, de las tinieblas, y llegaron a la luz. Óigame, hermano, ¿será verdad que llegaron a la luz? ¿O será que se metieron de un cuarto negro a uno menos oscuro? Vamos a seguir con nuestra presentación. Dice: el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, en un lenguaje muy sencillo dice Santiago, ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, te has hecho transgresor de toda la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley, otra vez lo dice, de la libertad. Y si esta es la ley de la libertad, pues tenemos que obedecerla. Ahora bien, lo dicho nos hace entender que necesitamos ambas. Necesitamos, número uno, la ley que nos muestra nuestra verdadera condición ante Dios, y necesitamos también la fe en el sacrificio de Jesús que nos perdona y otorga su justicia. Yo no sé lo que es pecado si no es por la ley. Yo no soy salvo si no es por la fe en Cristo. Ahora bien, yo no puedo ser salvo en desobediencia. Y yo no puedo ser salvo sin Cristo, sin las obras, solamente con las obras de la ley. Necesito la ley y necesito a mi Señor y Salvador. Continuamos. Ese acto de misericordia inmerecida, el perdón por la fe en Cristo,
despierta un amor profundo hacia Él y produce el resultado indicado por el Señor mismo, cuando Él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué significa esto? Que por amor yo obedezco. Por amor, no una forma compulsiva u obligatoria. Yo obedezco por amor. Entonces eso es lo que el Señor quiere. Regresamos a nuestra imagen y dice Romanos 3:31. Luego por la fe invalidamos la ley. Bueno, los teólogos de hoy día, la gran mayoría, irían contra lo que dice Pablo. Y los miembros de las iglesias dicen: no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Somos salvos solamente por fe. Ok, ¿fe sin obediencia? Dice aquí el apóstol Pablo: por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino ¿qué cosa? Confirmamos la ley. Confirmamos la ley. ¿Y qué dirían los hermanos hoy en día cuando Pablo nos está dando la respuesta? De modo que la obediencia es el fruto maravilloso de la fe verdadera, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Somos salvos no por fe y por obras, como muchos creen. Ningún ser humano es salvo por sus obras. El ser humano es salvo solamente por la fe, pero esa fe que obra en el corazón por amor a Cristo nos lleva a obrar. Es muy distinto que usted calcule obrar sin Cristo. Usted estaría buscando salvación sin Jesús. Y por la fe no invalidamos la ley, dice el apóstol Pablo. Y yo prefiero creerle a Pablo y no creerle a los teólogos modernos. Próxima. Ok. Tenemos ahora el próximo punto. Cristo es el fin de la ley. El apóstol Pablo dice, Romanos 10:4. Porque lo chistoso de esto es que los predicadores, los teólogos, los hermanos ponen a Pablo contra Pablo. Acabamos de leer que no invalidamos la fe, la ley por la fe. Leímos hace un momentito que no vamos a perseverar en el pecado para que sobreabunde la gracia. Ahora ellos usan a Pablo otra vez en Romanos 10:4 y ponen a Pablo a decir lo que no está diciendo. Es como que un Pablo escribió el capítulo 6, otro Pablo escribió el capítulo 10. Miren lo que dice 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y dice, ahí está, el fin de la ley es Cristo, hasta Cristo llegó la ley y ahí terminó todo. Bueno, tendríamos grandes problemas con los escritos paulinos porque realmente Pablo prácticamente en todas sus cartas magnifica la ley. No la minimiza, sino que la magnifica. Ahora bien, volviendo a nuestra imagen, la palabra fin tiene dos significados o interpretación. Puede significar el final de algo o puede significar el propósito de una acción. Por ejemplo, yo vine a California para poner fin a una transacción comercial que había comenzado desde donde yo estaba. La palabra fin significa el final, el cierre de algo. Ahora, yo puedo decir también, yo vine a California con el fin de reunirme con los hermanos de Alhambra en la iglesia. Ahí la palabra fin significa ¿qué cosa? Propósito. El propósito. Ahora, vamos a ver. Si Cristo es el fin, la terminación o el propósito de la ley. Por ejemplo,
vamos a utilizar un ejemplo para ver entonces cuál de los significados es que Pablo les está dando en Romanos. Ya leímos hace un rato en Romanos 7:7 que dice que no habría sabido él que la codicia era pecado si la ley no dijera no codiciarás. Es decir, Pablo está confirmando la ley, no aboliéndola. Entonces, bien, en Romanos 13, 9 y 10 afirma que el amor al prójimo conduce a la obediencia de la ley de Dios. Y Pablo cita en Romanos 13, 9 y 10 5 mandamientos. Y Romanos 13 viene después de Romanos 10. ¿Verdad que sí? Por lo menos en mi matemática es así. Yo no sé cómo contarán los hermanos evangélicos, cristianos a nivel general. Pero ¿cómo Pablo me va a decir a mí en Romanos 10:4 que el fin de la ley, el final de la ley es Cristo? Si luego me dice en el versículo 13 menciona 5 mandamientos. Y no solamente eso, sino que para indicar que había otros mandamientos que él no había mencionado, termina diciendo y cualquier otro mandamiento. Es decir, hay más de 5, son 10. No podemos poner a Pablo contra Pablo. Así es que hay otros 5 que él no mencionó. En el capítulo 2, Romanos 2, del 17 al 23, vuelve a reconocer la existencia de la ley. Cuando él cita el pecado del adulterio, la idolatría, pecado señalado por el séptimo y segundo mandamiento. Entonces, ¿cómo Pablo me está diciendo que el fin de la ley es Cristo, cuando él mismo me está repitiendo vez tras vez la vigencia de la ley? Entonces tenemos que entender que la palabra fin está hablando de propósito y no de un final o terminación o clausura o cierre. No me está hablando de esto. Me está hablando de propósito. ¿Por qué es el propósito? Porque el propósito de la ley es que decirme a mí que yo soy pecador y Cristo viene y me ofrece la solución. Pero ¿por qué yo acepto la solución que Cristo me ofrece? Porque la ley me mostró que yo era pecador. Ahora bien, volviendo al tema del policía de tránsito, ¿iría usted a corte a presentarse si usted no tiene una multa y nada pendiente? No, porque no hay una ley que lo señale. Usted no violó ninguna ley. Si yo violo la ley me dice, eres pecador, mereces morir. Ahora tengo que ir a donde el juez para que me arregle el problema. Entonces, el fin de la ley, el propósito de la ley es llevarme a Cristo para que me resuelva mi problema. El tutor. A ese punto vamos a llegar, si el tiempo nos da. Porque vamos punto por punto para agotar todos estos argumentos que se usan hoy en día. Entonces, bien, en otras declaraciones de la misma epístola a los romanos, Pablo dice en Romanos 3:20, dice, por la ley es el conocimiento del pecado. Y luego afirma 2 veces que donde no hay ley, no hay pecado. Entonces, ¿cómo me puede decir usted a mí, mi hermanito cristiano, que Pablo me está diciendo a mí que el final o el cierre, la abolición de la ley es Cristo? No, el propósito de la ley es Cristo. Y eso es lo que me hace el Señor Jesús. Él me toma a mí y me lava de pecado, porque el espejo que es la ley me dice que estoy sucio, que mi camisa está manchada. Ahora, cuando el espejo me dice usted está sucio, ¿qué tengo que hacer? ¿Romper el espejo porque me dijo que estaba sucio? ¿Lo cojo y lo rompo por la ira? ¿Voy a resolver mi suciedad con romper el espejo? ¿Qué tengo que hacer? Ir a lavarme. ¿Y quién me lava? Cristo me lava con su sangre.
Nadie, el espejo no puede sacar la mano y lavarme, no. Simplemente me muestra lo sucio que estoy. Regresamos a nuestra imagen. Por lo tanto, cada vez que usa en su epístola la palabra pecado, se refiere a la desobediencia de la ley. Así pues, para el apóstol Pablo, la ley existía y la llamó como santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Eso quedó claro. Y todo tiene sus versículos anotados para que usted lo lea. Al notar con tanta claridad que Pablo reconoce definidamente la existencia y la vigencia de la ley de Dios en todas sus epístolas, no podríamos admitir que en Romanos 10:4 él estuviera diciendo que Jesús hubiera terminado la ley. No podemos, porque el contexto no lo permite. Y como dijimos anoche, ustedes ya se lo saben, todo texto sin su contexto es un pretexto. No puede tomarse como algo válido. Por lo tanto, concluimos que en este pasaje de Romanos 10:4 la palabra fin significa objetivo o propósito, porque el fin, el propósito de la ley es Cristo para justicia a todo el que cree. Advertidos por la ley de Dios, descubrimos que somos pecadores, o sea, desobedientes de los mandamientos. Al comprenderlo entonces, encontramos en la Biblia que la paga del pecado es la muerte. ¿Ok? La paga del pecado es la muerte, me dice la Biblia. Y la muerte se resuelve solamente de una forma. Es a través de Cristo. Sabemos que estamos perdidos. La ley nada puede hacer para perdonar esos pecados, pero cumple su propósito: hacerme entender que necesitamos a Cristo, quien salvará a todo el que cree, por la fe en Él y solamente así. ¿Ok? Otro argumento que tenemos acá: no estamos bajo ayo. Mencionó el hermano Sebastián hace un momentico. No estamos bajo ayo. Y lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 25. Ahora bien, admitamos por un momento que al estar en la fe ya no necesitamos, no tenemos nada que ver con la ley. Y que por esa razón podemos desobedecer el mandamiento del sábado. Bueno, sería razonable preguntar: si yo puedo violar el cuarto mandamiento del sábado, ¿por qué no puedo violar todos los demás 9 mandamientos? ¿Qué me obliga a mí a obedecer 9 y qué me da a mí la libertad de violar 1? Hace un momento leímos en Santiago capítulo 2 que todo aquel que viola un solo mandamiento es culpable de la ley completa. Entonces, bien, ¿por qué no podríamos matar, robar, adorar dioses, ser idólatras, desobedecer cualquier otro mandamiento, pero sí nos sentimos en libertad de pisotear el cuarto mandamiento del sábado? ¿Quién me dio a mí esa libertad? ¿Será Dios? Yo no creo. Nadie admitiría eso, porque todos consideramos que el ladrón o el adúltero o el mentiroso o el idólatra son un mal para la sociedad, que los que hacen tales cosas no están en Cristo y merecen la muerte. Así pues, si el análisis del argumento lo refuta, algo debe estar equivocado en él. Veamos entonces dónde está la equivocación. Vamos a tomar el versículo de Gálatas 3:25 y vamos a utilizar una ilustración de un estudiante de medicina. Por ejemplo, usted va a la universidad, estudia medicina 5 o 6 años y usted en el aula de clase tiene ¿qué? Tiene un maestro, tiene un ayo, un tutor. ¿Qué es un tutor? ¿Qué es un ayo? Alguien que lo dirige, lo enseña a caminar, lo enseña a comer, lo enseña a comportarse, hasta que usted pueda valerse
por usted mismo y ya no necesita ninguna muletilla. Entonces, durante todo el periodo de aprendizaje de medicina, usted tiene un ayo que es el profesor de medicina. Ahora bien, cuando usted se gradúa, usted ya no necesita un ayo, ¿verdad que no? Ya se graduó, sale del aula de clases. ¿Y qué sucede? Ahora usted dice, ahora yo voy a ejercer la medicina como me plazca. Muérase quien muera, yo hago aquí lo que a mí me plazca. ¿Así vamos a ejercer la medicina? Lo mínimo que va a suceder es que va a perder la licencia y los 5 años de estudio y toda la plata que invirtió. Y luego va a perder la libertad porque a la cárcel va a ir a parar. Entonces vamos a matar gente y a ejercer la medicina como yo quiera, porque yo no estoy bajo un ayo. ¿Sería lícito hacerlo? Claro que no. Solamente el raciocinio humano me dice que eso estaría completamente opuesto a toda regla. ¿Qué reacción tendría usted si usted me mira a mí como cirujano y coge un instrumento de la mesa sucio de sangre del paciente anterior? ¿Se quedaría tranquilo en la camilla? Ahora bien, si yo no tengo ayo, es porque yo he crecido espiritualmente. Yo ya no tengo una ley que me señale como transgresor, porque Cristo me dio libertad a través de la fe y de la obediencia. Y ahora yo voy a ejercer la carrera de cristiano, no haciendo lo que a mí me plazca, pisoteando la ley, sino guardando todo lo que mi maestro, la ley, me enseñó. Ahora, ¿qué pasa? Yo ya no estoy con el maestro de primaria, yo estoy ahora con un maestro mucho más elevado que es Cristo. Porque ya yo pasé los rudimentos, yo ya aprendí a guardar la ley de Dios. Y ahora estoy bajo la tutela de Cristo, el más grande de los maestros. Y claro, un cristiano maduro no está bajo ayo, no está bajo un tutor. Y un niño que crece, se hace adulto, no necesita una niñera, ya no necesita un andador, ni necesita ningún corral, ni ninguna cuna. Es una persona adulta que se puede valer por sí mismo. Por lo tanto, volvemos a estar de nuevo en acuerdo con nuestros hermanos. No estamos bajo ayo. Pero como yo no estoy bajo ayo, ahora yo estoy bajo Cristo. Y Cristo todavía me sigue diciendo a mí y en mi Biblia, si estás bajo mi tutela, si me amas, ¿qué cosa? Guarda mis mandamientos. Yo creo que eso no se necesita ni estudiar hebreo y griego para esto, hermano. No se necesita ni siquiera estudiar teología para estudiar y entender esos versículos. Solamente poner la voluntad del lado de Dios para que Él nos ayude a entender. Yo creo que todo lo que necesitamos es esto. Vamos a nuestra imagen para ver un poquito más acerca de estos puntos. El apóstol Pablo dice, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Eso ya lo vimos y lo entendimos. Así es que ese punto quedó claro. No estamos bajo ayo, porque nuestro ayo ya quedó atrás, que es la ley. La ley me condenaba a la muerte por la transgresión y Cristo me dio a mí la gracia, salvación de gratis. Y eso es lo que hemos visto hasta este punto. Entonces, bien, un punto más. La ley terminó con Juan. Ok. Según lo que dice, la ley terminó con Juan. Y muchos hermanos interpretan esto como que ya no tenemos que guardar la ley porque todo eso llegó hasta Juan, hasta los escritos de Juan. Ahora vamos a entender esto según lo que dice la Biblia. Lucas 16 y versículo 16 dice así: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado
y todos se esfuerzan por entrar en él. Bueno, nosotros sabemos que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay una página en blanco. Hay un periodo en blanco donde el Señor no registró nada, sino hasta que llega Juan el Bautista a anunciar al Mesías. Por eso Jesús dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan, porque todo esto terminó y se reanuda la escritura prácticamente cuando aparece Juan el Bautista, a preparar el camino para el Mesías. Se le llama el precursor, que prepara el camino para el Mesías. Entonces, a eso se refiere Cristo cuando dice la ley y los profetas eran hasta Juan. Ahora bien, en esencia, ¿qué quiso decir Jesús con esto? El Antiguo Testamento, la ley y los profetas, era todo lo que existía hasta que llegó Juan. Los escritos de la ley y de los profetas señalaban al Mesías venidero, señalaban lo que habría de venir. Todas estas profecías se cerraron en Malaquías y no se escribió más hasta que aparece Juan el Bautista. Pero no tome mi palabra, vamos a ver esto en la Biblia. Vamos a regresar a nuestra imagen y ver entonces qué encontramos acá. En realidad, este texto no afirma que terminaron o dejaron de tener valor la ley y los profetas. Quiere decir que esos escritos eran los únicos documentos que contenían hasta entonces lo revelado por Dios con respecto al reino venidero. No había ningún otro escrito, y lo vamos a probar por la Biblia. Para anunciar este reino y convencer a los hombres de su realidad, eran necesarias las enseñanzas y profecías irrebatibles ofrecidas en la ley y los profetas. ¿Qué fuerza podía tener la predicación, el ministerio de Cristo, si no hubiéramos tenido las profecías que comenzaron en Génesis 3:15 hasta Malaquías 4:6? Todo esto que fue anunciado desde Génesis 3:15 hasta el cierre con Malaquías 4:6 se referían muchas profecías al ministerio, a la persona de Cristo. Entonces, ¿qué argumento hubiera tenido Jesús si nada de esto ya tenía valor? ¿De dónde podía decir, por ejemplo, Jesús, como era su costumbre, asistir a la sinagoga? Y en una ocasión él se levantó y dice, en el libro está escrito así acerca de mí. Y comenzó a decir, he sido ungido por el Espíritu del Señor está sobre mí. He sido ungido para anunciar libertad a los cautivos, abrir la cárcel a los que están presos, anunciar el año nuevo. Todas estas profecías que habían sido dadas por los profetas del Antiguo. Entonces, si Jesús iba a decir que nada de esto tenía valor, hubiéramos tenido un gran problema. Regresamos a nuestra imagen y vemos, al recordar solamente algunas expresiones de Jesús, entendemos que para él la ley y los profetas, lo que hoy llamamos en el Antiguo Testamento, no pudieron haber terminado. Veamos algunos ejemplos de lo que dice Jesús. Esta lista ustedes no la pueden distinguir, pero aquí tenemos una, tenemos dos, tenemos tres, tenemos cuatro, tenemos cinco, tenemos seis, tenemos siete, tenemos ocho imágenes, 9. Y todas estas imágenes, ¿saben de qué son? De versículos del Antiguo Testamento
que se usaron en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de cientos y cientos de versículos usados desde Mateo capítulo 1, porque me abre con la genealogía de Jesús. Y si Jesús estaba diciendo que los escritos del Antiguo Testamento no tenían valor, tendríamos un gran problema. Un problema gravísimo, mayúsculo. Porque ¿de dónde hubiéramos sacado, por ejemplo, la genealogía de Jesús? Si ya esos escritos no tenían valor. Estamos hablando de cientos y cientos de citas del Antiguo Testamento que utilizaron los escritores del Nuevo hasta el Apocalipsis. Porque ¿cómo hubiéramos podido interpretar Apocalipsis 7, Apocalipsis 13, si no hubiéramos tenido a Daniel 7? No tiene sentido. Ahora bien, regresando a nuestra imagen, Jesús indicó su permanencia cuando ordenó escudriñar las Sagradas Escrituras en Juan capítulo 5 y versículo 39. Si las escrituras del Antiguo Testamento no tenían valor, entonces tendríamos que arrancar de la Biblia Juan 5:39, porque no había Nuevo Testamento, solamente la ley y los profetas. ¿Ok? Encontramos también que afirmó que la ignorancia de la Biblia era la causa del error en el pueblo judío. En Mateo 22:29 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras, el Antiguo Testamento y el poder de Dios. Entonces, queda claro para nosotros que nosotros no podemos decir que el Antiguo Testamento quedó abolido, sino por el contrario, el Nuevo Testamento confirma el Antiguo. Pero vamos a regresar a ver más todavía. Vamos a ver más versículos que confirman lo que estamos diciendo. Vamos a regresar a nuestra imagen y ver entonces qué encontramos acá. El Señor Jesús reiteró la importancia de los antiguos, porque cuando Él dijo en Mateo 4:4, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso lo tomó de Deuteronomio capítulo 8 y versículo 3. Entonces tendríamos un problema grande acá. Tendríamos a Jesús contra Jesús. Tenemos también, para explicar el evangelio a los dos discípulos preocupados que iban camino a Emaús, ¿qué citó él? La ley y los profetas. Hermano cristiano, hermano evangélico, si Cristo quiso decir que el Antiguo Testamento no tenía valor, entonces volvió a contradecirse a sí mismo. Mire lo que dice Lucas 24 del 25 al 27. Vamos a ver si leemos esos versículos rapidito. Lucas 24 y vamos a leer del 25 al 27 lo que dice la Sagrada Escritura. A ver si podemos poner en pantalla estos versículos por un momentito. Y dice así: entonces les dijo así a los dos discípulos: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que ¿quién ha dicho? Bueno, según lo que dicen los hermanos, dice que en el Antiguo Testamento ya murió, ya quedó abolido, y la ley y los profetas llegaron hasta Juan y ya eso no vale para nada. Pero dice aquí que le mostró lo que decían los profetas. Versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? 27 dice, y comenzando por ¿dónde? ¿Dónde comienza Moisés? En el Génesis. La Torá comienza en el Génesis. Y siguiendo por ¿cuántos de los profetas? Todos los profetas, dice acá, les declaraba lo que las escrituras
decían de él. Entonces, mis hermanos cristianos, respetemos la Biblia, respetemos los contextos. Cuando la Biblia dice, cuando el Señor Jesucristo dice que la ley y los profetas eran hasta Juan, me quiere decir que hasta Juan llegaban las escrituras y con Juan se reanudaron de nuevo. En ningún momento me dice que quedaban abolidas las escrituras del Antiguo Testamento. De hecho, si usted lee en su Biblia, segunda a Timoteo, capítulo 3, versículos 15, 16, 17, vamos a encontrar que el apóstol Pablo dice a Timoteo, todas las escrituras son buenas. Y si estudiamos y obedecemos todas las escrituras, entonces tenemos que hallar, según lo que dice el versículo 17, que nos harán ¿cómo? Nos harán perfectos. Ahora, a mí me causa curiosidad un punto que yo no soy quien para juzgar a nadie, pero me causa curiosidad un punto, el hecho de que tantos pastores evangélicos le dicen a sus feligreses que la ley que se dio en el Antiguo Testamento quedó clavada en la cruz, caducó, que fue para los judíos, y todos los argumentos que se usan. Pero los mismos pastores van al Antiguo Testamento para traer el diezmo y pedir el diezmo a la gente. Pues dígale también a los feligreses que no den diezmo, porque eso no se enseñó en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo. Dígale a su gente que el diezmo quedó abolido. Y de paso también las ofrendas, para ser un poquito más congruentes en lo que enseñamos. Ahora bien, vamos a regresar a nuestra imagen. Y vamos ya casi cerrando con este punto que estamos mirando. Los apóstoles recomendaron el estudio de las Escrituras y declararon su utilidad, como ya compartimos, en 2 Timoteo capítulo 3, del 15 al 17. No lo vamos a leer, ya lo mencionamos. Afirmaron que fueron escritas para nuestra ¿qué? Enseñanza. Ahí está el versículo, mi amado hermano. Y eso lo podemos encontrar también en 1 Corintios capítulo 14. Todo esto fue escrito, dice Pablo, y cuando estamos hablando de las cartas paulinas, Pablo me está hablando de los antiguos escritos. Todo esto fue escrito para nuestra enseñanza. Sigue diciendo, sostuvieron que la palabra profética era una antorcha a la que había que estar atento. ¿Y qué palabra profética si no había ningún escrito del Nuevo Testamento? La palabra profética más segura. Ahora, ¿creen ustedes que el escritor de estas palabras tenía certeza de que la palabra profética era segura? Cuando el apóstol Pedro escribió sus cartas y escribió acerca de la segunda venida de Cristo, el apóstol Pedro dijo, hermanos, yo no les estoy escribiendo un cuento. Yo no les estoy escribiendo lo que alguien me dijo, ni porque lo haya leído ni siquiera. Estoy contando lo que vi con mis ojos. Cristo viene en poder y gloria. Ya lo vimos en el monte de la transfiguración. Y todo lo que los antiguos escribieron de Cristo se cumplió al pie de la letra. Y podría yo en este momento añadir algo a las palabras de Pedro, sin faltarle respeto a la palabra de Dios. Pedro hubiera podido decir también, nosotros fuimos los duros de corazón, que nos negamos a contemplar la belleza del Hijo de Dios y centramos nuestras esperanzas en un reino terrenal y temporal.
Pedro hubiera podido decir 3 años y medio comiendo, andando, enseñando, predicando con el maestro no fueron suficientes. ¿Era la culpa de Cristo o era la culpa mía? Hubiera dicho Pedro. ¿De quién era la culpa? Pedro claramente hubiera podido decir, mía fue la culpa. Y yo a él lo negué porque no entendí. Tenía una mente carnal. Y el apóstol Juan en Apocalipsis 1:10 dice, yo estaba en el Espíritu. Oh hermanos, ¿cuántos de nosotros necesitamos estar en el Espíritu para entender la palabra? Ninguna persona con una mente carnal, una persona que complazca sus gustos y apetitos, podrá entender este libro sagrado. Porque todavía mi Biblia sigue diciendo que lo espiritual se acomoda, se entiende de una manera espiritual. No hay forma posible que entendamos la mente de Dios en ese sagrado libro, a menos que hayamos sido transformados por Cristo. Hermanos, y esto se lo digo especialmente a los que nos están viendo. Y ya lo hemos dicho por lo menos una docena de veces, pero lo voy a repetir otra vez. Soltemos el brazo humano y sostengámonos de la diestra todopoderosa de Dios. Soltemos las predicaciones y a los predicadores y agarre su Biblia, hermano. Desempolve la Biblia, vuelva a la oración, pélese las rodillas, quémese las pestañas orando y estudiando, y el Señor les revelará sabiduría. No hay ninguna duda. El problema soy yo, como lo fue el de Pedro, que no quiso entender a Jesús y lo negó. El problema no es de Dios, ni tampoco de la Biblia. El problema es mío, que con una mente carnal o con una mente de pronto queriendo hacer la voluntad de Dios, pero me he acomodado a lo que me dice el predicador. No voy como los bereanos a mi casa a confirmar si me han dicho la verdad. Entonces yo entiendo que hay que guardar el domingo y no el sábado. Todo aquel que pida sabiduría le será dada, porque es una promesa de Dios en su palabra. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pero hay que llamar. Hay que pedir. El que pide es porque reconoce que está falto, está necesitado. Pero hay muchos hermanos, y sobre todo los líderes, que han llegado a la idea, y eso lo digo porque lo he escuchado de sus bocas, han llegado a la idea de que como están bien con el pastor y la iglesia, tienen su seguridad en el cielo ya. Hay hermanos que creen que si tienen la aprobación del pastor, están pasando las puertas de perla prácticamente, hermanos. Y no juzgan nada de lo que les dicen en la iglesia. Escuchamos y lo escribimos como si lo hubiéramos escuchado de la boca de Dios. Volvamos a la Biblia, hermanos. Todavía estamos a tiempo. El Señor es grande en misericordia. Dice la Biblia que le duele castigar. Pero si persistimos en la desobediencia, tendrá que castigar. Oh, hermanos, ¿qué caminos hemos escogido nosotros hoy? ¿Andamos por el estrecho o por el ancho pensando que estamos en el estrecho? Roguémosle a Dios con compunción, con tristeza de corazón, que por favor unja mis ojos con colirio, que quite el velo de mi corazón, porque ya no es el velo en la cara, sino el velo que está en el corazón, que me impide contemplar la gloria de Dios. Pidámosle al Señor que nos haga nuevos y que nos haga como niños, para permitirle que Él me ayude a entender y a obedecer su palabra. Y habiendo dicho esto, oh Israel,
Me toca ahora decirte, prepárate para el encuentro con tu Dios. Que el Señor Jesús bendiga a todos rica y abundantemente y que este estudio siga dando frutos para gloria de Dios hasta la eternidad. El Señor Jesús les bendiga a todos. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.